Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para explorar un tema que, la verdad, me fascina y que sé que a muchos de ustedes también les llamará la atención. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces contradictorio mundo de las bodas arregladas en Turquía y cómo, contra todo pronóstico, muchas veces dan paso a historias de amor genuinas y duraderas. Sí, lo sé. Bodas arregladas suena a algo sacado de un libro antiguo o de una película de época. Quizás te imagines a jóvenes con la cabeza gacha, sin voz ni voto, obligados a casarse por conveniencia. Pero la realidad es que aunque han evolucionado con el tiempo, siguen siendo una práctica presente en ciertas comunidades de Turquía, especialmente en zonas rurales o en familias con fuertes lazos tradicionales. Y la imagen que tenemos de ellas, moldeada por la cultura occidental, a menudo dista mucho de la complejidad del fenómeno. Antes de que salten las alarmas y piensen en historias de terror, quiero aclarar que no todas las bodas arregladas son sinónimo de opresión o falta de libertad. La realidad es mucho más compleja y matizada. Y precisamente de eso se trata este vídeo, de entender esa complejidad, de ver cómo las tradiciones se entrelazan con los deseos individuales y de descubrir cómo, a veces, el amor florece donde menos lo esperamos. Vamos a explorar el abanico de experiencias que se esconden detrás de esta práctica, desde las uniones cuidadosamente negociadas con el consentimiento de ambas partes hasta las situaciones donde la presión familiar ejerce un peso innegable. Así que si te gusta aprender sobre culturas diferentes, si te intrigan las historias de amor inesperadas y si eres de los que cree que el corazón siempre encuentra su camino, este es tu vídeo. Y antes de que nos sumergamos por completo en este viaje, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre temas culturales fascinantes. Dale clic a ese botoncito rojo y únete a nuestra comunidad de exploradores curiosos. Imagina este canal como tu pasaporte a lugares lejanos, a costumbres ancestrales y a historias humanas que te harán reflexionar sobre el mundo y sobre ti mismo. Ahora sí, vamos a Turquía. Despeguemos rumbo a un país donde la modernidad y la tradición chocan, donde la historia se respira en cada rincón y donde las bodas arregladas son un reflejo de la complejidad de su sociedad. Para entender las bodas arregladas en Turquía, tenemos que entender el contexto cultural. Tradicionalmente el matrimonio se veía como una unión entre familias, no solo entre dos individuos. No se trataba simplemente de que dos personas decidieran unir sus vidas por amor. Se buscaba asegurar la estabilidad económica, la continuidad del linaje familiar y fortalecer los lazos sociales dentro de la comunidad. Piensa en ello como una forma de construir un entramado social sólido, donde cada matrimonio era un pilar que sostenía la estructura familiar y comunitaria. En este contexto, la familia, y especialmente los padres, jugaban un papel crucial en la elección de la pareja ideal para sus hijos. Ellos, con su experiencia y conocimiento de la comunidad, se consideraban mejor preparados para encontrar a la persona adecuada. La forma en que estas bodas se llevan a cabo varía mucho. No hay una sola fórmula. En algunos casos, los futuros cónyuges se conocen por primera vez el día de la boda o poco antes. Imagínate la sorpresa y el desconcierto de verse de repente frente a la persona con la que compartirás el resto de tu vida. En otros, tienen la oportunidad de conocerse y pasar tiempo juntos antes de tomar la decisión final. Quizás puedan tener citas supervisadas por familiares o participar en actividades grupales para evaluar su compatibilidad. También existen intermediarios como casamenteros o familiares, que se encargan de presentar a las posibles parejas y facilitar el proceso de conocimiento mutuo. Estos intermediarios suelen ser personas respetadas dentro de la comunidad, con un amplio conocimiento de las familias y sus costumbres. Obviamente este tipo de práctica plantea muchísimas interrogantes éticas. ¿Hasta qué punto se respeta la libertad de elección de los jóvenes? ¿Qué pasa si uno de los dos no está de acuerdo con el matrimonio? ¿Cómo se garantiza el bienestar emocional de los involucrados? Son preguntas muy importantes que debemos hacernos al analizar este tema. ¿Se les da a los jóvenes la oportunidad de expresar sus deseos y preferencias? ¿Se les escucha realmente o se les impone una decisión? ¿Qué mecanismos existen para protegerlos de posibles abusos o situaciones de presión? La ley turca prohíbe el matrimonio forzado y exige el consentimiento libre e informado de ambos cónyuges. Esto es fundamental. El matrimonio debe ser una decisión voluntaria, basada en el amor y el respeto mutuo.
Sin embargo, la presión familiar y social, especialmente en comunidades más conservadoras, puede ser muy fuerte y dificultar que los jóvenes se opongan a un matrimonio arreglado. Imagina el miedo a decepcionar a tus padres, a romper con las tradiciones familiares, a ser excluido de tu comunidad. El peso de estas expectativas puede ser abrumador. Pero aquí viene la parte sorprendente y, diría yo, esperanzadora de la historia. A pesar de todos los desafíos, muchas de estas bodas arregladas terminan convirtiéndose en historias de amor reales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede florecer el amor en un contexto aparentemente tan restrictivo? Bueno, la clave está en la adaptabilidad, la comunicación y la voluntad de construir una relación. Cuando dos personas se ven obligadas a compartir sus vidas, aprenden a conocerse, a entenderse y, con el tiempo, a apreciarse. Compartir un hogar, criar hijos juntos, superar las dificultades del día a día, todo eso crea un vínculo profundo y a veces inesperado. La convivencia diaria, la resolución de problemas en equipo y el apoyo mutuo pueden forjar un lazo irrompible. Además, en muchas culturas el amor romántico no es necesariamente el punto de partida de una relación, sino algo que se construye con el tiempo, a través del compromiso, el respeto y la lealtad. En las bodas arregladas, el amor puede no ser el factor determinante al principio, pero sí puede ser el resultado final. El amor no siempre es un flechazo instantáneo. A veces es una llama que se enciende lentamente, alimentada por la confianza, el respeto y la admiración mutua. He leído y escuchado testimonios de mujeres y hombres en Turquía que inicialmente se sintieron presionados por sus familias para casarse con alguien que no habían elegido, pero que con el tiempo aprendieron a amar y a construir una vida feliz juntos. Me contaban cómo fueron descubriendo las cualidades de su pareja, cómo aprendieron a admirarla y a valorarla por su inteligencia, su sentido del humor, su amabilidad. En fin, cómo el amor fue floreciendo poco a poco, como una planta que necesita tiempo y cuidado para crecer. Historias de superación, de aceptación y de amor encontrado donde menos se esperaba. Por supuesto, no todas las historias tienen un final feliz. Hay casos en los que el matrimonio no funciona, en los que la pareja no logra conectar y en los que uno de los dos se siente infeliz y atrapado. En esos casos es importante que las personas tengan la posibilidad de buscar ayuda, de expresar sus sentimientos y de tomar decisiones que sean lo mejor para su bienestar, incluso si eso significa romper con las tradiciones y desafiar las expectativas familiares. Es crucial contar con redes de apoyo, tanto familiares como profesionales, que puedan brindar orientación y ayuda a quienes se encuentran en esta situación. Es crucial recordar que el amor no se puede forzar. Y que la felicidad de las personas debe ser siempre la prioridad. Las tradiciones son importantes, pero no pueden estar por encima del bienestar individual. El respeto por las costumbres debe ir de la mano con el respeto por los derechos humanos y la libertad individual. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las bodas arregladas en Turquía son un tema complejo y multifacético, que no se puede juzgar a la ligera ni simplificar en blanco y negro. Que existen diferentes realidades, diferentes experiencias y diferentes resultados. Que aunque la práctica plantea serias interrogantes éticas, también puede dar lugar a historias de amor genuinas y duraderas. Que la línea entre la tradición, la presión familiar y la elección personal puede ser muy delgada y difícil de discernir. Y sobre todo que el amor, en todas sus formas, es un misterio que a veces se manifiesta en los lugares más inesperados. Un misterio que desafía nuestras expectativas, que nos sorprende y que nos recuerda que el corazón humano es capaz de amar incluso en las circunstancias más adversas. Para profundizar aún más en este tema, es importante considerar el papel de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Turquía para proteger los derechos de las mujeres y los jóvenes. Estas organizaciones ofrecen apoyo legal, psicológico y social a quienes se enfrentan a matrimonios forzados o arreglados sin su consentimiento. También llevan a cabo campañas de sensibilización para educar a la población sobre los derechos humanos y la importancia de la libertad de elección en el matrimonio. Además, el gobierno turco ha implementado medidas para prevenir el matrimonio infantil y forzado, como elevar la edad mínima para contraer matrimonio y fortalecer la educación de las niñas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para garantizar que todos los jóvenes en Turquía tengan la libertad de elegir a sus parejas y construir sus propias vidas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema. A mí me encanta aprender y compartir estas historias con ustedes. Me siento honrada de poder ser una ventana a otras culturas y de contribuir a la comprensión y el respeto mutuo.
Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayas disfrutado este viaje a través de la cultura turca y el intrigante mundo de las bodas arregladas. Hemos visto cómo las tradiciones pueden coexistir con la posibilidad de un amor genuino, aunque a veces de forma inesperada. Hemos explorado las complejidades de una práctica que desafía nuestras concepciones occidentales del amor y el matrimonio. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció este tema? ¿Conocías algo sobre las bodas arregladas? ¿Qué piensas de esta práctica? Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame tu perspectiva. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus experiencias. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te gustó este vídeo, le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a llegar a más personas y a seguir creando contenido interesante y entretenido. Dale a la campanita para que te notifiquen cuando suba un vídeo nuevo. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Hasta la próxima, mis exploradores curiosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que sigas explorando, aprendiendo y abriendo tu mente a nuevas culturas y perspectivas. Recuerda que el mundo es un lugar fascinante y que siempre hay algo nuevo por descubrir.